Bienvenidos a esta teleconferencia. El tema que vamos a trabajar en esta ocasión es transfusión en la paciente obstétrica. Nos acompaña como facilitadora la doctora Gladys Adriana Vélez Álvarez. Ella es médica ginecobstetra y tiene un magíster en salud pública. Va a estar explicando el tema más o menos durante 50 minutos. Espero que sea del máximo provecho. Sean todos bienvenidos. Doctora Adriana, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a revisar entonces un tema de máxima importancia para el tratamiento de la paciente obstétrica con un evento hemorrágico. Los temas que vamos a revisar son los siguientes. En una primera sección, algunos conceptos fisiológicos y vamos a revisar las implicaciones que tiene para el diagnóstico y el tratamiento de estas pacientes. En una segunda parte hablaremos de los hemocomponentes, cómo y cuándo utilizarlos. En una tercera sección hablaremos un poco de la coagulación intravascular diseminada y algunos retos particulares que nos impone la paciente obstétrica. Y finalmente haremos algunos comentarios sobre los aspectos que están en investigación y las preguntas pendientes en el tema. Empecemos entonces con los cambios fisiológicos y sus implicaciones para el manejo de la paciente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los cambios que se presentan en los parámetros hemodinámicos centrales, donde tenemos un aumento muy importante en el gasto cardíaco, una disminución significativa en la resistencia vascular sistémica, no hay un cambio importante en la presión venosa central, pero sí hay un aumento en la presión capilar pulmonar en cuña. Parámetros estos entonces que hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo monitoreo invasivo de las pacientes. Todos sabemos que hay un aumento de la masa celular, que es alrededor del 20 al 30%, y el volumen aumenta a su vez un 30 a un 50%. Esta asimetría en el aumento del volumen frente a la masa celular nos lleva a lo que se ha conocido como la anemia fisiológica, que realmente no es más que un fenómeno de hemodilución. Miremos entonces las implicaciones clínicas de estos cambios fisiológicos. Hay un aumento del volumen sanguíneo de un 30 o 50%, el pulso aumenta unos 10 a 15 latidos por minuto, con una disminución en la presión arterial por el efecto de la vasodilatación. Esto hace que la paciente obstétrica esté preparada para resistir un volumen importante de pérdidas sanguíneas y por lo tanto la hipotensión y taquicardia solo estarán presentes cuando se haya perdido aproximadamente un 30 o un 35 del volumen, aproximadamente 2.000 mililitros. Por lo tanto, nunca debemos confiar en la estabilidad hemodinámica de una paciente embarazada que cursa con un episodio de sangrado. Las definiciones clásicas de hemorragia masiva, no solo en obstetricia, sino en general en trauma, han sido las siguientes. Hablamos de la pérdida y reposición del 50% del volumen en 3 horas, o la pérdida de 150 mililitros por minuto o mayor, o la pérdida de 1.5 mililitros por kilo de peso por 20 minutos. Cualquiera de estos criterios que se cumplan nos configura entonces el diagnóstico de una hemorragia masiva. Si tenemos en cuenta que durante el embarazo hay un aumento del flujo uterino que pasa de 50 mililitros por minuto a más de 500 mililitros, que representa el 20% del gasto cardíaco, podríamos decir que una paciente de aproximadamente 60 kilogramos puede tener al final del embarazo un flujo de 8 mililitros por kilo por minuto. Y esta sería, por lo menos en teoría,
la pérdida estimada que tendría una paciente, por ejemplo, con una hemorragia posparto por una atonía. Pueden ustedes observar cómo este volumen es muy superior a esa definición clásica de 1.5 mililitros por kilo. Esto nos lleva pues al mensaje de que rápidamente en la paciente obstétrica un sangrado va a cumplir esta definición de hemorragia masiva. Otros cambios importantes se dan en el sistema de la coagulación. Tenemos una serie de cambios fisiológicos que favorecen la trombosis. Hay un aumento en la síntesis de los factores 2, 7, 8, 9 y 10, con un rango de aumento que los autores describen entre el 20 y el 200%. Hay una disminución de los niveles de antitrombina 3 y proteína S, hay daño endotelial y hay una estasis venosa. Cambios todos que favorecen entonces la trombosis. Durante todo el tiempo en el embarazo se da un aumento de los factores de coagulación, se da la estasis por el fenómeno de la vasodilatación y en cualquier proceso de terminación del embarazo, bien sea por aborto o sea un parto, sea natural o por cesárea, se va a producir un daño endotelial que nos configura entonces la tríada de Virchow y por lo tanto nos habla de la predisposición de la paciente embarazada a los eventos trombóticos. Los puntos claves de esta sección entonces son los siguientes. Los cambios hemodinámicos son protectores, pero pueden llevar a que el diagnóstico de choque sea tardío. Si una hemorragia obstétrica no se controla rápidamente, se convertirá en severa en cuestión de minutos, y este hecho, más los cambios hematológicos del embarazo, favorecen la aparición temprana de la CID. Hablemos un poco entonces de los hemocomponentes, cómo y cuándo utilizarlos. Los protocolos de transfusión en general buscan abordar los siguientes aspectos. Primero, evitar la demora en el diagnóstico. Segundo, tratar de disminuir la subestimación de la pérdida sanguínea. Y tercero, prevenir y tratar de manera temprana la CID. En ese sentido, es importante resaltar que para hacer el diagnóstico de choque en la paciente obstétrica, de acuerdo a esos cambios fisiológicos que acabamos de describir, van a ser más importantes en un primer momento el sensorio y la perfusión que los cambios en el pulso y la presión arterial, ya que estos, como mencionábamos antes, se van a presentar de una manera muy tardía cuando ya las pérdidas son muy altas. Los parámetros entonces que debemos evaluar inicialmente son el sensorio y la perfusión, donde vamos a evaluar si la paciente está normal o está agitada, o si en un grado más avanzado del choque pudiera estar letárgica o inconsciente. Vamos a evaluar la temperatura de la piel, vamos a identificar si está pálida, si hay sudoración y finalmente el llenado capilar. Los cambios en el pulso y la presión arterial van a estar entonces dentro de estos rangos y cada uno de estos parámetros entonces nos va a dar un grado de choque que, de acuerdo al estado clínico que identifiquemos en la paciente, vamos a definir como compensado con la pérdida usual en el parto, que es de 500 a 1000 mililitros, o un grado de choque leve, una pérdida de 1000 a 1500, o un grado de choque moderado de 1500 a 2000, y finalmente un grado de choque severo cuando hay una pérdida superior a los 2000 mililitros. Es importante resaltar que el grado de choque lo define el peor parámetro encontrado y no es necesario entonces que una paciente cumpla todos los criterios del grado de choque severo para que se pueda clasificar como tal. De acuerdo entonces a este grado de choque, podemos inferir qué tan urgente se requiere la sangre. Obviamente, cuando estamos frente a un grado de choque compensado,
no necesitamos pedir sangre, son las pérdidas usuales y solo en algunas circunstancias, cuando la paciente está anémica, por ejemplo, y se va a llevar a cirugía, vamos a requerir reservar, por ejemplo, 2 unidades de glóbulos rojos. Si el grado de choque es leve y no se controla el foco hemorrágico rápidamente, la paciente pudiera llegar a necesitar sangre en lapso de 1 hora. En este caso, podemos solicitar glóbulos rojos con pruebas cruzadas. Si la paciente entra ya a un grado de choque moderado, es muy urgente, la necesitamos tan rápido como en 30 minutos, podemos solicitar glóbulos rojos, tipo específico pero sin pruebas cruzadas. Y finalmente, cuando estamos ante la clínica de un choque severo, la sangre se necesita en un lapso de menos de 15 minutos y el hemocomponente que debemos solicitar son glóbulos rojos, idealmente O negativo, pero si no se encuentra disponible se pudiera suministrar O positivo seguido de sangre tipo específica. Una unidad de glóbulos rojos aumenta el hematocrit un 3 a 4%. La disponibilidad de los glóbulos rojos O va a ser de 5 minutos, tipo específico sin pruebas cruzadas de 10 a 15 minutos, y si pedimos pruebas cruzadas nos vamos a demorar 45 a 50 minutos. Por eso, en el contexto de una paciente con un diagnóstico de choque grave, el hemocomponente que debemos solicitar son glóbulos rojos tipo O negativo. El plasma fresco congelado tiene la indicación tradicional de encontrar un TP o un TPT 1.5 veces el control. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, en la paciente embarazada, este parámetro puede ser no poco útil en el contexto pues, del desarrollo de una CID. La dosis es de 15 mililitros por kilogramo o 1 unidad por cada 20 kilogramos de peso. La disponibilidad va a ser de 45 a 50 minutos y eso es muy importante porque a pesar de que no se requieren pruebas cruzadas, se va a demorar este tiempo dado que se debe descongelar a temperatura ambiente y por lo tanto, entre el momento en que llega la solicitud al banco de sangre y se puede utilizar el plasma, va a pasar aproximadamente 1 hora. Debe ser como AB o compatible, pero como decía, no requiere pruebas cruzadas o ser RH específico. Se prepara de 1 unidad de sangre total de un donante y contiene todos los factores de coagulación. Como les decía, ese parámetro tradicional de un TP o TPT 1.5 veces el control es poco útil en la paciente embarazada. Y hay algunas circunstancias obstétricas para las cuales algunos autores hablan de una transfusión que yo llamaría profiláctica de plasma fresco congelado, en el sentido de decidir la administración de este hemocomponente cuando, por ejemplo, no se tenga suficiente tiempo para obtener las pruebas de TP y TPT y el fibrinógeno. También debería ser utilizado en aquellas circunstancias donde se dé un riesgo elevado en la coagulopatía, como choque hemorrágico, la hemorragia masiva que ya dijimos que fácilmente en una hemorragia posparto cumple criterios rápidamente, la hipotermia, la acidosis o condiciones de coagulopatía preexistente o alteración de la función hepática, como puede ocurrir en la paciente que de base tiene una preeclampsia y desarrolla un evento hemorrágico. El crioprecipitado entonces tiene como indicación un fibrinógeno menor de 100 miligramos, la dosis es de 1 a 2 mililitros por kilo y se prepara al descongelar 1 unidad de plasma fresco congelado y extraer el precipitado, aproximadamente 10 a 15 mililitros por bolsa. Contiene 200 a 300 miligramos de fibrinógeno, 80 a 100 unidades de factor 8, 80 a 100 unidades de factor de von Willebrand,
50 a 100 unidades de factor 13 y 55 miligramos de fibronectina. Las plaquetas aumentan una unidad el recuento en 5 a 10.000. La meta depende de la condición clínica y el diagnóstico de base de la paciente, pero en general se busca mantener un recuento entre 50 y 100.000. Las plaquetas no requieren ser ABO compatibles, pero si la mujer es RH negativo, idealmente deberían ser RH negativo igualmente. Sin embargo, si no están disponibles, se puede administrar plaquetas RH positivo y luego se administrará inmunoglobulina anti-D. Si estamos utilizando plaquetas extraídas por aféresis, entonces vamos a tener en cuenta que una unidad extraída por aféresis equivale a 6 unidades convencionales. Para el uso de los hemocomponentes en el contexto de la hemorragia masiva, muchos centros han adoptado los llamados protocolos de transfusión masiva. Acá yo traigo un ejemplo de la Universidad de Stanford. La lógica de estos protocolos es que rápidamente el clínico, cuando está en el contexto de una hemorragia masiva, solicite un paquete que es definido por el banco de sangre de la institución en cuanto a sus componentes y las relaciones entre los mismos. La primera pregunta entonces que se debe hacer la persona que está frente a la paciente con hemorragia es si la paciente está en un riesgo de una hemorragia incontrolable. Si hay una indicación para una transfusión inmediata, nos debemos hacer la pregunta de que esa paciente pueda llegar a necesitar un total de más de 10 unidades de glóbulos rojos. Si es así, entonces se requiere activar el protocolo de transfusión masiva. Si la respuesta es no, se hace una resucitación convencional y se debe reevaluar periódicamente la necesidad de activarlo o no. En esta institución, cuando se activa el protocolo, entonces el paquete inicial que ellos proveen va a estar constituido por 6 unidades de glóbulos rojos, 4 unidades de plasma fresco congelado, es decir, una relación de 1,5 unidades de glóbulos rojos por cada unidad de plasma fresco, o una unidad de plaquetas por aféresis. Se toman las pruebas iniciales en los 3 tubos, tapa azul para TP y TPT, fibrinógeno y dímero D, tapa azul, y hemograma completo, tapa morada. Si el INR es mayor de 1,5, entonces se administrarán 4 unidades más de plasma fresco congelado y se debe repetir hasta que se controle el INR. Si el conteo de plaquetas es de 25.000, se administra una unidad de plaqueta por aféresis, y si el fibrinógeno es inferior a 100 miligramos por decilitro, se debe administrar 10 unidades de crioprecipitado. Los resultados se deben reevaluar periódicamente. Si los resultados son normales y pero se espera que la hemorragia continúe, se debe repetir el paquete inicial de transfusión masiva y se deben repetir posteriormente los laboratorios. Si se espera que ya haya un control de la hemorragia, se debe entonces desactivar el paquete de transfusión masiva. En esta institución, el Servicio de Medicina Transfusional está atento, y si el protocolo de transfusión masiva no se ha desactivado y no se ha solicitado productos por más de 60 minutos, entonces el mismo Servicio de Medicina Transfusional lo desactivará. Los puntos claves de esta sección entonces son los siguientes. La necesidad y la urgencia de una transfusión la definen los hallazgos clínicos y no los resultados del laboratorio. En caso de choque grave, se deben solicitar glóbulos rojos O negativo o positivo, si aquellos no están disponibles, y en caso de hemorragia masiva, lo ideal es iniciar la transfusión de glóbulos rojos, plasma y plaqueta aféresis en una relación que pudiera ser 1,5, 1 y 1.
Vamos a hablar un poco entonces de la coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es un desorden sistémico con dos componentes, trombótico y hemorrágico, que acompaña a una gran variedad de situaciones clínicas, entidades bien definidas, pero que tienen en común que hay una evidencia por laboratorio de una actividad procoagulante, actividad fibrinolítica, consumo de los factores inhibidores y evidencia bioquímica de daño de órgano. Veremos más adelante algunos de los mecanismos fisiopatológicos que explican todos estos hallazgos de laboratorio. Miremos en primer término cuáles son las enfermedades que se asocian frecuentemente con la CID. Para ello debemos tener en cuenta que se ha definido que hay una CID de bajo grado, o de alguna manera pudiéramos llamarla crónica, larvada, y una CID de curso más agudo, fulminante, y que puede poner en riesgo rápidamente la vida del paciente. Como causa de esa CID de bajo grado, vamos a tener las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades autoinmunes, enfermedades renovasculares, los desórdenes hematológicos, las enfermedades inflamatorias. Y acá agregaría yo la preeclampsia, el síndrome de trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Como causa de CID fulminante, tenemos entonces los accidentes obstétricos, transfusiones masivas y la septicemia. Dentro de los accidentes obstétricos están el embolismo del líquido amniótico, abrupción de placenta, síndrome de feto muerto retenido, la eclampsia y el aborto. Las transfusiones masivas entonces pueden desarrollar CID o contribuir al empeoramiento de una CID ya establecida por las reacciones transfusionales hemolíticas, y la septicemia a través de la liberación de endotoxinas si el germen es gram negativo, o mucopolisacáridos cuando se trata de gram positivos. Si tenemos en cuenta el mecanismo clásico de la coagulación definido como vía extrínseca y vía intrínseca, tenemos que ambos confluyen en una vía común donde se va a activar el factor 10, el 5, el factor 2 y finalmente el factor 1 o fibrinógeno. Desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que hay una serie de eventos que ocurren en el desarrollo de la CID, y esos eventos desencadenantes pueden ser la hemólisis, el daño celular, el daño tisular. Ambos causan la liberación de fosfolípidos, y esos fosfolípidos la activación del factor 10, pero también tenemos entonces las endotoxinas, las reacciones antígeno-anticuerpo, que van a causar daño endotelial, activación o exposición del colágeno, que va a ocasionar la activación del factor 12. Aquí tendríamos entonces la vía extrínseca y en este extremo derecho de la pantalla la vía intrínseca. Toda la activación del sistema precalicreínas, calicreínas y cininas va a llevar la activación entonces del plasminógeno a plasmina. Finalmente, la expresión clínica va a estar dada por el predominio de esas dos sustancias, la trombina y la plasmina, y es el equilibrio entre esas dos sustancias lo que va a determinar el espectro clínico del paciente. Vamos a hacer un foco en esta parte del círculo. La trombina circulante, entonces, causa la separación de los fibrinopéptidos A y B y deja como producto monómeros de fibrina que se van a polimerizar y van a formar el coágulo.
ocasionando entonces pequeños trombos en los pequeños y grandes vasos, llevando a isquemia periférica y daño de órgano. A medida que la fibrina se deposita en la microcirculación, las plaquetas quedan atrapadas y aparece la trombocitopenia. En el otro lado del círculo tenemos la plasmina. La plasmina circulante va a partir el carboxi terminal del fibrinógeno y da como productos los productos de degradación del fibrinógeno, como los fragmentos X, Y, D y E. Estos productos de degradación del fibrinógeno son útiles porque pueden ser detectados clínicamente en pruebas de laboratorio. Esos productos de degradación del fibrinógeno interfieren con la polimerización de los monómeros de fibrina y se convierten en monómeros de fibrina solubles que nos van a llevar a más hemorragia. Los fragmentos D y E tienen una alta afinidad por la membrana de las plaquetas y van a contribuir a la disfunción plaquetaria que contribuye a que se produzca más hemorragia. Finalmente, todo el proceso de activación de las interleuquinas 1 y 6, la activación del complemento y la liberación de cininas va a llevar a que se produzca más vasodilatación por aumento de la permeabilidad vascular y a que se dé un estado de hipotensión y choque que finalmente se hace irreversible. Todos estos cambios entonces han hecho que se proponga que desde el punto de vista clínico la CID se va a expresar como la suma de dos vectores, un vector donde tendríamos la fibrinolisis y otro vector que estaría dado por la coagulación. Si predomina entonces ese vector hacia la fibrinolisis, tendríamos una CID más de tipo hemorrágica. Si se da un predominio de ambas, entonces tendríamos tipo hemorragia masiva porque se va a dar el consumo de todos los factores de coagulación. Pero si predomina el vector donde están todos los elementos procoagulantes, tendríamos una CID más de tipo falla orgánica. Es importante anotar que en ese espectro vamos a tener entonces la posibilidad de tener una CID asintomática. Los factores clínicos que contribuyen a la presentación de la CID son entonces la hemodilución, la hipotermia que causa disfunción plaquetaria, el daño endotelial, la acidosis que resulta del choque, la hipovolemia y la transfusión de glóbulos rojos, la alteración de la síntesis hepática de factores de coagulación, y recordemos que por el daño de órgano se vuelve un círculo vicioso por el compromiso que se presenta desde el punto de vista hepático y por la liberación del factor tisular en la circulación. Miremos ahora cuál es la confiabilidad de las pruebas que tenemos para el diagnóstico de la CID. La tabla les muestra en orden descendente las pruebas con mayor confiabilidad en la parte superior y con menor confiabilidad en la parte inferior. Vemos cómo la primera prueba, la más útil, serían los profragmentos 1 y 2, el dímero D, la titrombina 3, fibrinopéptido A, factor plaquetario 4, los productos de degradación del fibrinógeno, recuento de plaquetas, como las pruebas que tenemos disponibles usualmente en los servicios, como el fibrinógeno, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activado, realmente están en la parte más baja de la escala, lo que nos quiere decir que realmente son poco confiables. Esto hablando, digamos, en general, no solo en la paciente obstétrica. El TP, por ejemplo, va a estar prolongado entre un 50 y 75% de los pacientes, pero puede estar normal hasta en el 50% y por tanto su utilidad es mínima. El TPT activado
puede estar prolongado en un 50-60% de las pacientes, va a ser normal, 40 al 50%, igualmente la utilidad para el diagnóstico con un solo valor es mínima. Los productos de degradación del fibrinógeno confirman la presencia de plasmina, como veíamos ahorita, por el clivaje que hace el fibrinógeno, y el dímero D igualmente es muy útil porque va a estar anormal en el 93% de los pacientes. Desde esta perspectiva, entonces, pudiéramos decir que la medición del TP y el TPT activado en una paciente obstétrica tiene utilidad solamente para el seguimiento en el tiempo. Vamos a mirar un ejemplo hipotético de lo que puede ocurrir con esos cambios fisiológicos que mencionamos al inicio. Si yo tengo un acortamiento del TP y el TPT activado, ¿cuál puede ser el valor de estas pruebas al final del embarazo? ¿Cuál puede ser el valor en una mujer en particular de su TP y su TPT activado al final del embarazo? Miremos este ejemplo. Si una paciente tiene un TPT activado preembarazo de 25 segundos, teóricamente con el aumento de todos los factores de coagulación y el acortamiento consecuente de esta prueba, pudiera tener al final del embarazo 18 segundos perfectamente. La paciente presenta un evento hemorrágico y en el curso del desarrollo de una CID le tomamos una prueba que da un resultado de 27 segundos, lo cual representa un aumento de 1.5 veces su valor previo de 18 segundos, pero casi con seguridad va a estar aún en rango normal porque en el laboratorio lo vamos a comparar no con su valor previo al final del embarazo, sino con un control cualquiera. Por lo tanto, repito, para la paciente embarazada, para la definición de utilizar plasma fresco congelado, vamos a tener en cuenta la clínica y la evolución de las pruebas en el tiempo más que un resultado absoluto. Para resumir entonces esta sección, podremos decir que la coagulación intravascular diseminada es un desorden que implica fenómenos tanto hemorrágicos como trombóticos, que el TP y el TPT activados son poco sensibles para el diagnóstico y que se debe iniciar el tratamiento con parámetros clínicos y que son pilares del tratamiento el control de la causa de la CID y, en la medida de lo posible, hacer el reemplazo del hemocomponente específico de acuerdo al resultado de las pruebas de laboratorio. ¿Qué preguntas pendientes hay? Digamos que la primera a la que voy a hacer mención ya tiene respuestas, digamos, más definitivas, y es el uso del factor 7 activado recombinante en el manejo de la paciente con hemorragia posparto. Esta sustancia fue aprobada desde 1998, pero para usarla en pacientes con hemofilia, recientemente se aprobó su uso para los pacientes con trombastemia de Gladman y deficiencia de factor 7, pero cualquier uso diferente se considera como no aprobado y es responsabilidad exclusiva del médico tratante. La evidencia que inicialmente se restringía a reportes de caso, reportes de series, se ha ido solidificando y tenemos ya ensayos clínicos aleatorios y revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos muestran que realmente no mejora el pronóstico de la paciente en la que se usa el factor 7 recombinante y sí puede haber un aumento de los riesgos, específicamente el riesgo de trombosis. Y por lo tanto no está indicado el uso del factor 7 recombinante en la paciente obstétrica con hemorragia. Les decía que hubo un boom del aumento de la recomendación
de aumentar la relación plasma-glóbulos rojos en una relación de 1 a 1. Esto fue derivado de un trabajo publicado en 2007-2008 por Borman y Spinelli, donde ellos muestran estudios retrospectivos mostrando una reducción de la mortalidad del 55%. Sin embargo, en una revisión que se hace en el año 2011, se concluye que realmente no hay evidencia para soportar la aplicación de esas relaciones fijas de plasma glóbulos rojos en los pacientes con trauma, y que el efecto que había sido reportado en los estudios anteriores se debía a un sesgo en la selección de pacientes. Resulta que esos estudios se hicieron, como les dije, eran estudios retrospectivos, y como hablábamos hace un rato, yo necesito un tiempo para la administración del plasma. El plasma no va a estar disponible inmediatamente llega al paciente. Entonces, ¿qué ocurría? Aquellos pacientes que recibieron más unidades de plasma y por lo tanto tuvieron unas relaciones plasma-glóbulos rojos más altas, tenían una mayor probabilidad de sobrevivir porque eran los pacientes que por lo menos ya habían sobrepasado la primera hora después de su llegada al servicio. Hay entonces varios estudios en curso donde se están evaluando específicamente estas preguntas. ¿Cuál es la relación entonces de plasma glóbulos rojos? ¿Cuál debe ser la relación óptima entre plasma y plaquetas? Y este estudio es bien importante porque se han hecho muchos intentos por identificar un examen de laboratorio que sea específicamente útil para el pronóstico de las pacientes. Algunos proponen que este es el nivel de fibrinógeno por debajo de 200 miligramos. Y este estudio entonces pretende evaluar si existe beneficio de administrar tempranamente crioprecipitado. Ahí encuentran ustedes el nombre del estudio. Muy bien, esta era entonces la revisión. Agradezco a todos su atención y recuerden que hay un foro en el cual pueden